¿Qué tal, mis hermanos? Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría poder estar con ustedes dando este mensaje. Y vamos a empezar entregándole esta clase al Señor y pidiéndole su compañía y su sabiduría para esta clase. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, quiero darte las gracias por la vida, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Tú que estás a nuestro lado, que quieres que caminemos de tu mano, permítenos a cada uno poder imitarte, poderte seguir de corazón. Quiero entregarte a cada uno de los que están aquí reunidos, los que nos están escuchando y los que no han podido conectarse. Y te entrego sus vidas, sus familias y todo lo que tú les has dado en administración. Te pido que tú los protejas, Señor, que protejas sus casas y que los llenes siempre y en todo momento de ti. Te pido por esta clase para que seas tú que nos ilumines y seas tú el primero en hablar. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta clase es una clase bien especial realmente. A mí me ha hablado muchísimo a mi corazón. Y yo quiero comenzar preguntándoles si alguna vez ustedes han sentido el peso del pecado, a tal punto de que les quita el deseo de orar. ¿Les ha pasado alguna vez eso? A mí sí me ha pasado. Quiero que te preguntes si te has alejado de la oración porque tú pensaste que no tenías el derecho, por así decirlo, de presentarte delante del Señor, delante de Él, o les ha pasado que después de caer, en lugar de correr hacia el Señor, se han escondido, así como se escondió Adán y Eva en los arbustos cuando se presentó el Señor después de que dieron la mordida de ese fruto prohibido. A todos nos ha pasado algo similar. Pero hoy venimos a recordar una verdad poderosa. Dios no se cansa de perdonarnos. En las palabras del Papa Francisco, dice siempre esto: Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Así que hoy vamos a responder a esta pregunta crucial: ¿qué hacer cuando hemos caído? En la clase anterior, Eduardo nos hablaba del tema, tanto bienes como males, Dios los permite. ¿Se acuerdan? Y fue una clase muy especial. Y en esa clase, él nos recordaba que no debemos de caer en la tristeza o en el desaliento después de haber pecado, porque Dios es tan poderoso y misericordioso que puede sacar incluso un bien mucho más grande de nuestras faltas. Imagínense qué tan maravilloso. Y los santos, como Santa Teresa de Lisieux, como San Agustín, lo afirmaban con claridad cuando ellos exponen o cuando ellos dicen que incluso el pecado puede cooperar para el bien si volvemos a Dios con un corazón arrepentido. Y eso a mí lo único que me hace pensar es cómo llegamos cada uno de nosotros a los pies del Señor. Si cada uno de nosotros, de repente, no solo cargados de sufrimiento, posiblemente como hemos visto en otras clases, sino que también cargados de pecados, que posiblemente eso es lo que nos llevó en un momento de necesidad a decir, te necesito, Señor. Y al vernos restaurados por Él, lo único que nos quedó es el agradecimiento de poderle seguir y de poder servirle. Hoy, aunque nuestro deber más grande es luchar contra el pecado y poder reparar el mal causado, también es necesario que nosotros podamos confiar plenamente en que Dios puede usar nuestras caídas para hacernos más humildes, para hacernos más compasivos, para hacernos más conscientes, mis hermanos, de nuestra necesidad de Él. ¿Sí? El demonio, el enemigo que Dios reprenda, muchas veces usa el remordimiento para quitarnos la paz y así desanimarnos. Pero el verdadero arrepentimiento trae serenidad. El verdadero arrepentimiento trae humildad y un deseo renovado de hacer el bien. Lo importante
mis hermanos, no es no caer. Eso no es lo importante. Lo importante es levantarse rápido con confianza en la misericordia de Dios. Mis hermanos, es importante saber que la lucha contra el pecado no termina en la caída, sino que continúa cuando nosotros nos levantamos. Continúa en el levantarse. Y muchos cometemos el error de alejarnos de Dios después de haber pecado. Nos hemos dejado llevar por el desánimo, por la falsa humildad, pero lo que la iglesia, nuestra iglesia católica nos enseña, que al igual que muchos santos, que lo más importante detrás de una caída es volver a Dios, pero sin tardar, con humildad, con confianza. Por eso el tema de hoy es qué hacer cuando hemos caído. Tenemos que saber que la vida cristiana, nuestra vida cristiana, no es la vida del que nunca cae, sino de alguien que cuando cae se levanta con la ayuda de Dios. Y nosotros no estamos llamados a vivir en la culpa ni en la vergüenza, sino, porque eso es lo que quiere el enemigo, sino que estamos llamados a vivir en la confianza, estamos llamados a vivir en el arrepentimiento sincero y la paz interior que da la misericordia de Dios. Hoy, ¿qué vamos a hablar en esta clase? Vamos a hablar de tres cosas esenciales. Vamos a hablar de cómo debemos reaccionar o cómo debe de reaccionar un cristiano ante su pecado. Dos, ¿por qué no debemos de alejarnos de la oración? Y tres, ¿qué actitud interior nos va a ayudar a avanzar en el camino hacia la santidad? Quiero comenzar la clase eh, tocando una cita bíblica. Está en San Mateo 9, del 12 al 13, que dice lo siguiente. Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Pues yo he venido a llamar a los justos, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Qué interesante esta cita, porque yo creo de que aquí, sin importar que nosotros tengamos 20, 15, 30 años de convertidos, que llevamos un caminar en el Señor, creo que todavía nos sentimos en muchas ocasiones enfermos y que necesitamos al médico de médicos en nuestra vida. Y no les estoy hablando de una enfermedad física, les estoy hablando espiritualmente. Nosotros como humanos tendemos a pecar y a la carne y necesitamos del Señor completamente. Hoy, ¿cuál es la reacción de nosotros ante el pecado? Tiene que ver dolor, no desesperación. Y ahí vamos a entrar un poquito para que vayamos conociendo un poquito más de este tema. El primer paso es que yo pueda reconocer el pecado que hay en mí. Dolernos, por eso les digo dolor, no desesperación. Dolernos por haber ofendido a Dios y pedir perdón con humildad. Cuando nosotros pecamos, es correcto que podamos sentir ese dolor que nos lleva a un arrepentimiento, no a un remordimiento. Lo hemos visto en charlas de retiro, que el remordimiento no viene de Dios, pero el arrepentimiento sí. Y ese dolor de que yo he ofendido al Señor es lo que me lleva a ese arrepentimiento. Pero yo tengo que tener cuidado. Ojo, el dolor no se debe de convertir en desánimo. Y ese desánimo, ¿qué significa? Ese desánimo que me aleja de Dios, que me aparta de Dios, que hace que yo no lo pueda volver a ver, ¿vea? Que me aleja, que me cubra. Porque no tenemos que caer en la tristeza que va a llevarme a mi corazón a estar completamente paralizado o al desánimo que lo que hace es enfriar mi corazón y mi relación con Dios, ¿verdad? Al contrario, yo tengo que tratar de recuperar la paz lo más pronto posible. ¿Cómo la voy a recuperar? En la confesión, confesándonos. San Francisco de Sales decía, la tristeza no viene de Dios. ¿Qué es paz? Sino del demonio que siembra
inquietud. La tristeza no viene de Dios porque Él es paz, sino del demonio que siembra inquietud en nuestro corazón. Hoy, si yo recuerdo o si recordamos todos la cita de San Pablo que nos dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que todos los conocemos, esto nos reafirma que Dios nos espanta de nuestras caídas. O sea, Él no le asusta nuestras caídas. Lo que más desea es que nosotros podamos confiar en su misericordia y volvamos a Él como hijos. Aquellos corazones que más se sintieron restaurados son los corazones más agradecidos completamente delante de Dios. Aquellos que sintieron que eso que habían hecho nadie los podía perdonar. Esos son los corazones más entregados o más agradecidos delante de Dios. Y yo oía a un sacerdote que contaba una anécdota donde una joven lo visitó y donde ella no se sentía para nada digna. O sea, ella cuando hablaba le decía, es que no sabe todo lo que yo he hecho. Y el sacerdote le decía, pero Dios te ama. Y ella no lo podía creer, para nada, no podía creer que alguien la pudiera amar con todo lo que ella había hecho. Y le decía, es que usted no sabe lo que yo he hecho. El padre decía, yo que confieso y tengo comunicación con muchos jóvenes, podía darme cuenta, porque no le quería decir en ese momento, porque no era una confesión, eh, podía tener una idea por dónde ella había andado, ¿verdad? Y luego, después de eso, un día la volvió a ministrar, volvió a hablar con ella. Y al ministrar su corazón y al hablar de ese amor sobrenatural de Dios, ella andaba en su mano una moneda, pero esa moneda era sucia, sucísima. Eh, y después la tenía en su mano mientras hablaba con el padre y jugaba con la moneda. Y cuando terminó de hablar con el padre, ella reflexionó y le dijo, ya entendí, nuestra vida es como una moneda. Hay monedas que no pierden su brillo y otras por cuestiones de la vida se ensucian. Pasan por diversas manos, son golpeadas, pero al final las dos no pierden su valor, no pierden su valor para nada. Y ahí es donde nosotros reconocemos la gracia de Dios. Fíjense que había una mujer que llevaba años en la iglesia y después de haber caído en algo moralmente, ella dejó completamente la oración y se apartó completamente, se alejó, no sentía que lo podía hacer. Pero cuando ella sintió el momento de regresar a la Eucaristía, a confesarse y aceptar que Dios no la amaba menos por su error, ella recuperó la paz. Y este testimonio de esta mujer nos recuerda que Dios nunca nos cierra la puerta. Dios nunca lo va a hacer. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos sentir identificados con este testimonio? Donde en algún momento nos hemos sentido tan culpables que hemos dejado la oración o nos hemos alejado de Dios. Y en ese momento de regresar, de podernos confesar, de vivir nuevamente la Eucaristía, algo nuevo vuelve a nosotros, algo diferente vuelve a nosotros. Eh, el segundo punto que vamos a tratar es, que viene amarrado con este ejemplo que les daba, es no dejar la oración, porque Dios nos quiere como nosotros somos. Uno de los errores más comunes es alejarnos de la oración después de haber cometido algún pecado o después de haber caído en algo. Pero eso lo único que es una tentación que es bien sutil del enemigo y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, que es una tentación sutil que él nos pone, que nos dé pena, que nos avergüence. Y una de las tentaciones más comunes es pensar como yo, que acabo de caer en este pecado, que acabo de ofender a Dios, me voy a presentar delante de Él en este estado. Y a veces pasan muchos días para que nos recuperemos o para que recuperemos nuevamente los hábitos de oración. Pero eso es un gran error. Y le voy a decir por qué. Es un gran error porque esa es una falsa humildad. Y el demonio la usa
para alejarnos más de Dios. Y si caemos en su trampa, podemos estar completamente hundidos. ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción? Tiene que ser lo contrario, que en mi debilidad debemos de correr hacia el Señor, como el hijo pródigo que vuelve hacia el padre. Cuando se dio cuenta que ya no tenía nada, regresó al padre corriendo. Y mis hermanos, preguntémonos, ¿dónde encontraremos la curación de nuestras faltas si no es junto a Jesús? ¿Dónde vamos a poder encontrar ese como sentir que ya no tengo esa carga, esa curación realmente de cada una de mis faltas si no es con Jesús? Y nuestros pecados son un mal pretexto para podernos alejar de Él. Porque cuanto más nosotros pecamos, más necesitamos acercarnos a Él. San Mateo 9:13 dice, porque Jesús mismo lo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando pecamos, más que nunca necesitamos estar con Él. Y no esperemos estar perfectos para poder orar. Hoy, yo quiero que usted se imagine a un niño, a su hijo, a su nieto, usted piénselo así, hijo, nieto, sobrino, lo que usted pueda tener cerca de un niño que se ensució, que se revolcó, que se fue al nodar, que con estas lluvias hizo un montón de cosas, se salió al jardín y llegó chiquito, chiquito, chiquito. ¿Será que usted no se quiere acercar por ser su mamá o su abuela? ¿Verdad que no? Como una buena madre, como una buena abuela, usted no lo rechaza. Al contrario, corre a limpiarlo, le lleva una toalla, lo seca, lo limpia, le dice, te voy a bañar para dejar limpio. Así es Dios con nosotros. Y fíjense que yo le voy a decir, un momento en mi vida, hace muchos años, yo viví un momento de mucha indiferencia. Me había como, no sé, tenía mucha indiferencia y sentía de que yo sabía que tenía que orar, yo sabía, tenía los pasos, lo sabía concretamente y sabía qué era lo que yo tenía que hacer, pero dentro de mí decía, yo no quiero, no quiero, no quería salir de eso. Eh, Me había alejado de la oración, me había alejado de muchas cosas. Eh, y un momento de mucha tristeza, porque cuando uno está en pique, también llega la tristeza a su corazón en un momento. Y de repente solo estar en lo fondo, en el fondo, es lo único que uno tiene es voltear a ver para arriba. Y yo así me lo imagino al hijo pródigo, que estaba en el fondo y lo único que dijo es, tengo que regresar a la casa de mi padre. Entonces, en ese momento que yo me sentía de esa manera, eh, yo me acuerdo que dije, bueno, voy a dar el primer paso, me voy a ir a confesar. Tenía un par de meses de no buscar la confesión, unos cuantos meses de no buscar la confesión. Y me fui un día de semana y estaba haciendo la fila. Y yo creo que esa fue ese acto. Es que miren, me sorprende porque ese acto, que cuando uno ha estado indiferente con el Señor y hace un acto de amor de que no sabe ni cómo va a salir de eso, pero que le dice, Señor, aquí estoy y este es mi primer paso. Yo me puse en la fila del confesionario y al entrar ahí algo me pasó y yo comencé a llorar en toda la fila de la confesión y comencé a repasar todo lo que yo iba a estar diciendo y todo eso. Y llegué al confesionario, eh, y el Padre me amó de una manera sobrenatural. Y cuando salí, no es que supiera exactamente cómo iba a funcionar mi después, pero yo me sentía liviana completamente. Y ese paso de fe hizo querer seguirlo buscando. Y a mí, ahí en ese momento, yo dije, esta es mi solución. O sea, tengo que estar buscando la confesión constantemente. Tengo que buscarlo a Él si yo no quiero estar de cierta manera. Aunque no encontremos la salida o la solución, Él nos la va a dar. Hoy,
¿Qué actitud interior nos ayuda a nosotros a poder caminar hacia la santidad? Es poder aceptar nuestra fragilidad, no nuestra mediocridad, sino que aceptar nuestra fragilidad. Y Dios no quiere que nosotros nos resignemos al pecado, pero Él sí quiere que reconozcamos nuestra fragilidad con humildad. ¿Qué podía esperarse de una criatura como nosotros, que somos débiles, ciegos, como cada uno de nosotros, sino errores y caídas? Nos vamos a equivocar, mi hermano, nos vamos a equivocar. Y tenemos que estar 100% seguros de que en este camino, para poder seguir, posiblemente van a haber equivocaciones, pero hay que seguir el camino para irlas enmendando cada vez. Y fíjense que yo una vez llegué al confesionario también, y llegué donde el padre y le dije, hoy sí van a saber un montón de cosas mías, ¿verdad? Pero llegué donde el padre y le dije, padre, eso fue hace bastante tiempo, pues, estaba joven, y le dije, yo no sé cómo cometí esto, pero yo me sentía mal de decir lo que le iba a decir, que yo comencé mi confesión, decir, es que yo no entiendo cómo es posible que yo haya cometido eso. Y le dije todos mis pecados, ¿verdad? Y lo primero que me dijo el padre, adivine qué fue. Solo les doy así para que alguien diga de lo que acaba de escuchar, qué piensa que el padre me dijo. Vamos a ver. Yo sí sé, te dijo. Yo Yo sí sí sé, sé. Ajá. algo así, pero más fuertecito. Ajá. A mí me dijo, qué falta de humildad tienes, me dijo. Fue lo primero que me dijo. Todos aquí somos pecadores. ¿Por qué pensás que tú no sos digna de pecar de cierta manera? ¿O quién sos tú? Me dijo. Para que pensar que esto no lo puedes llegar a hacer. Y miren, mis hermanos, para mí fue una cachetada. Así se los puedo decir. Y realmente así es. Y muchas veces por pena de decir lo que vamos a decir, pensamos en decir enchivoladas palabras, ¿verdad? Y es algo que tenemos que llegar con un corazón sincero delante del Señor, arrepentidos. Fíjense que San Pablo en 2 Corintios 4:7 dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Palabra de Dios. Nosotros somos como una olla de barro, donde completamente todo lo bueno viene de Dios y no de nosotros, para que nos demos cuenta de eso. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué entonces Dios permite también nuestras caídas? Por la soberbia, porque nosotros también podemos adueñarnos, incluso de lo bueno que nosotros hacemos, ¿saben? Como, ay no, yo esto lo hago porque yo sé hacerlo bien. Pero tenemos que recordar una cosa, mis hermanos, que todo lo bueno en nosotros, que nosotros hacemos o que hay en nosotros, es simplemente por gracia de Dios. Y eso nunca lo olvide. Todo lo bueno que hay en nosotros es por gracia suya. Y Dios en su sabiduría permite a veces pequeñas caídas, mis hermanos, para que no caigamos en males mayores como el orgullo espiritual, como esa soberbia, que lo único que hace es endurecer nuestro corazón y que destruye la caridad que nosotros podemos llegar a hacer. Fíjense que hay una frase que me encantó, que dice, el Señor permite en ocasiones un mal menor, como el de caer en algún defecto, para preservarnos del gran mal de la soberbia. A mí me encantó esta frase. Hoy, ¿a qué nos invita el Señor? A presentarnos delante de Él, así como nosotros somos, y confiar cada uno de nosotros en su perdón, que es lo que Él más quiere darnos, su perdón. A veces, muchas veces nosotros deseamos llegar delante de Dios cuando nosotros estamos bien, ¿verdad?
Por eso huimos después de pecar y nos alejamos de Él. Porque nosotros queremos llegar delante de Dios solo cuando estamos bien, cuando no hemos pecado. Pero eso es presunción, ¿sabía usted? La verdadera santidad consiste en que reconozcamos que dependemos completamente de la misericordia de Dios, incluso cuando nosotros fallamos. Mis hermanos, ¿a qué nos invita nuestra iglesia? A confiar en el perdón de Dios. Debemos dejar de atormentarnos, de pensar si Dios ya nos perdonó en algo, cuando en nosotros también existe un verdadero arrepentimiento. Tengamos por seguro de que ese perdón ya se dio y mucho más cuando nosotros lo hemos ido a confesar con arrepentimiento delante de Él. Hoy, el combate espiritual nos aconseja que nosotros nos podamos dirigir al Señor con palabras, y les voy a poner un ejemplo, orándole al Señor y diciéndole, hazme sentir tu misericordia. A mí, que soy un humilde pecador, y no permitas que me aleje ni siquiera un poquito de ti. Igual, ni importar si usted ha caído gravemente o levemente. No permitas, agárrele fuerte la mano al Señor y dígale, no permitas que nunca me separe de ti. Algo que debemos de hacer cuando hemos caído es seguir con todo lo espiritual que nosotros hacemos, ¿sí? Yendo a nuestras misas, confesándonos, orando, yendo a nuestros grupos, porque esa actitud da paz y da confianza completa. Y esa confianza y esa paz desarma al enemigo, lo desarma completamente. Hoy nosotros podemos ver la vida de algunos santos, como San Pedro, por ejemplo. San Pedro, todos estos santos que les voy a mencionar, yo sé que ustedes los han oído. San Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo vemos en San Juan 21, 15, 17, que no les voy a leer todo, pero solo se los voy a citar. Pero Pedro lloró con amargura, pero no se alejó de Dios. Y se acuerdan de que él lo negó 3 veces, pero Jesús lo restauró otras 3 veces más. Cuando le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y le volví a decir, y después de haberle preguntado esto, le dijo, tú vas a ser piedra de mi iglesia. Y Pedro siguió adelante con humildad y se convirtió en el primer papa. Y su historia es un testimonio del poder del arrepentimiento y la reconciliación. Vemos a San Pablo, que antes, ¿cómo era conocido? Como Saulo. Y él fue un cruel perseguidor de los cristianos antes de su conversión en ese camino de Damasco. Y su vida cambió completamente. Y él se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles, convirtiéndose en uno de los apóstoles más importantes. Vemos a David, que fue ungido rey de Israel por Samuel, pero también cometió adulterio con Betsabé y organizó la muerte de su esposo. Pero sin embargo, se arrepintió profundamente y él buscó el perdón de Dios, dejando un legado donde vemos a un David humilde y lleno de confianza en la misericordia de Dios. Vemos a San Agustín, que pasó por una juventud descontrolada y llena de errores antes de convertirse. Y su testimonio de conversión, que es narrado en uno de sus libros que se llama Confesiones, es un faro de luz, podríamos decir, para aquellos que están buscando la verdad y la redención. Santa Teresita de Lisieux, ella enseñaba que no debemos sorprendernos de nuestras miserias, sino lanzarnos a los brazos de Jesús y confiar como un niño. Y estos son solo algunos ejemplos de santos que cayeron, pero que también se levantaron y demostraron que la santidad no es ausencia del pecado, sino que es una lucha constante para que yo pueda superarlo con la ayuda de la gracia de Dios. Podemos decir, mis hermanos, de que de todo lo que hemos hablado, ¿qué debemos hacer si hemos caído? Primero, reconocer tu pecado sin justificarlo. Arrepentirte sinceramente, pero sin desesperación.
Pide perdón a Dios y haz posible el propósito que tú tengas de poderte confesar pronto. No abandones la oración ni los sacramentos. Recobra la paz interior lo más pronto posible. Y el sexto, confía plenamente en la misericordia de Dios. Hay una frase que dice, después no se dediquen a pensar si Dios los ha perdonado o no. Esto significa querer preocuparse en vano. Así, abandónense en su misericordia divina. Incluso si han ofendido a Dios varias veces en un solo día. No pierdan jamás la confianza en Él. Eh, Fíjense que quiero contarles un testimonio. Realmente yo he pasado también momentos de profunda vergüenza delante de Dios. Momentos donde yo me decía, ¿con qué cara me voy a presentar a orar? ¿Cómo le voy a hablar al Señor? Eh, y eso en algún momento hacía que me alejara de la oración por muchos días. Incluso alargaba ese tiempo de confesión. Pero una vez en oración, yo sentí en mi corazón, en un momento que yo estaba, que dije, yo necesito irme a confesar, que el Señor me habló y me dijo, yo sé tus caídas, pero lo que me duele es que tú no vengas a buscarme. Y yo entendí que Jesús no esperaba que yo fuera perfecta para poderlo buscar. Él me amaba y me sigue amando, herida, sucia, frágil, con defectos, porque sabe que solo en su presencia puedo ser sanada. Hoy, ante cualquier caída, y por eso les decía que el fin de semana no logré confesarme, pero ante cualquier caída, trato de buscar lo más pronto posible en la confesión y buscar su gracia, porque algo que él me dijo es, no tardes en buscarme. Mis hermanos, no se trata de no caer nunca. Se trata de levantarnos cada vez con humildad y confianza, puesta en la misericordia de Dios. Y yo quiero decirles un mensaje de nuestra mamá que dice, ya les he dicho yo, ya les he dicho que yo los he escogido de manera especial, tal y como son. Yo soy la madre que los ama a todos. En esos momentos en que las cosas se pongan difíciles, no tengan miedo porque yo los amo también cuando están lejos de mí y de mis hijos y de mi hijo. Oigan bien esto, porque yo los amo también cuando están lejos de mí y de mi hijo. Les ruego que no permitan que mi corazón llore lágrimas de sangre a causa de las almas que se pierden en el pecado. Por lo tanto, queridos hijos, oren, oren y oren. Ese mensaje fue del 27 de junio, del viernes de la semana pasada. Y es un mensaje que a mí me impactó. Y me impactó mucho que diga, yo los amo también cuando están lejos de mí y de mi hijo. Y ese amor tan grande, misericordioso que nos tiene nuestra Madre y Jesús, no se aleja nunca de nosotros. Y eso es lo que no debemos dejar en ningún momento lejos de nuestra mente, de nuestro corazón, de saber que siempre podemos recurrir al Señor en todo momento y salir corriendo hacia Él. Hoy nosotros estamos viviendo ahorita y con este tema que es tan especial, creo que vale la pena que yo se lo diga. Estamos viviendo ahorita, uno, el año jubilar, ¿verdad? Pero dos, estamos viviendo la preparación para nuestro 36 aniversario, que le estamos haciendo una misa en Catedral de San Salvador, donde estamos invitados todititos a poder participar. ¿Cuándo va a ser? El sábado 12 a las 6 p.m. Hoy, en esta preparación tiene algo muy especial, porque nos estamos preparando no solo para nuestro aniversario, para poder cruzar
ese templo santo también y preparar nuestro corazón ante esto. Eh, este año jubilar estamos viviendo uno de estos gestos más profundos del jubileo, que es pasar por la puerta santa, ¿vea? Eh, un símbolo de Cristo mismo que nos dice, yo soy la puerta. Quien entre en mí, que quien entre por mí se salvará. San Juan 10:9. Pero ¿con qué corazón vamos a pasar esa puerta? ¿Con un corazón tibio? ¿Con un corazón tal vez sucio por el pecado? ¿O con un alma que está purificada por la confesión? Y eso es algo que tenemos que reflexionar, porque todo lo que hemos hablado, todo, mis hermanos, nos lleva al sacramento de la reconciliación y a la confesión, que es la confesión es una medicina para el alma. Y así lo tenemos que ver. Pero para que sea realmente eficaz, necesitamos dar dos pasos importantes. Uno, que yo pueda tener un buen examen de conciencia, que no solo es que yo pueda hacer memoria de lo malo que he hecho, así solo rapidito hice la fila y ya me hice a un lado y ya dije lo que me recordé, sino que es una invitación el examen de conciencia a mirarse a través de la luz de Dios. Así es como lo tenemos que hacer. Y el segundo paso es que yo pueda hacer una buena confesión, que sea sincera, del corazón, completa, pero sobre todo que esté confiada en ese perdón del Señor. ¿Sí? Hoy, el examen de conciencia no solamente es que yo vaya a repasar mis errores, ¿vea? Es que yo pueda dejar que el Espíritu Santo nos vaya mostrando la verdad de nuestro corazón y que le abramos puerta a desnudar nuestra alma con humildad, a repasar todo lo que hay dentro de nosotros. Dice 2 Corintios 13:5, examínate a ti mismo delante de Dios. Hoy, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer bien? Oremos primero. Ese es el primer paso. Invoquemos al Espíritu Santo y digámosle, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Ilumina mi mente para que yo pueda reconocer mis pecados y pueda reconocer mi corazón para arrepentirme de verdad. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cuántas veces antes de confesarse se ha ido a alguna guía de examen de conciencia? ¿O eso solo lo hizo en su primera confesión? Para su primera comunión. Yo le voy a ser bien honesta. Yo lo hice para mi primera comunión. Tenía mucho tiempo de no hacerlo. O sea, no es algo, o sea, muchas veces vamos a confesarnos y nos vamos a confesar tal vez con lo que yo sé que es lo grueso que tengo que hacer. Y por eso muchas veces llegamos a confesar exactamente los mismos pecados. ¿Se han dado cuenta? Pero muchas veces no interiorizamos completamente en nuestro corazón. Y vale la pena que en algún momento podamos tener esa guía que nos ayude a estar viendo y que nos ayude a reflexionar un poco más en esas cosas que hemos caído, que hay muchos momentos en que no nos damos cuenta si es pecado o no, pero que estamos ofendiendo al Señor. ¿Cómo hacerlo bien? El segundo punto. Ya dijimos orar, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Allí podemos también revisar. Y el segundo punto es, revisa tu vida con la ayuda de los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y los pecados de omisión. Y ahí viene la práctica o lo importante de hacer esa guía, de ese examen de conciencia, que nos ayude a retroalimentar. Tal vez lo necesito escribir en algún momento para poderme irme a confesar, ¿sí? Y fíjense que le voy a dar un ejemplo. Había una mujer que estaba casada y que llevaba tiempo sin confesarse, tal vez no mucho tiempo, pero llevaba bastante tiempo, y ella se justificaba diciendo, si yo no he matado a nadie, si yo algo grave no lo he hecho. Pero cuando ella tomó la decisión de examinarse bien, se dio cuenta que había dejado
la oración, y eso es faltar al primer mandamiento, ¿sabía usted? Dejar mi relación con Dios también es faltar al primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Hablaba mal de otras personas, o sea, criticaba. De repente se había dado cuenta de que era fría con su esposo, y entonces se dio cuenta que el pecado también es falta de amor. Y eso la llevó a querer buscar bien una confesión y hacer bien su confesión. Quiero decirle una frase: no tenga miedo de mirar su pecado, tenga miedo de vivir sin el perdón de Dios. Qué frase más fuerte, ¿verdad? No tenga miedo de mirar su pecado o de decirlo. Le agregaría yo, tenga miedo de vivir sin el perdón de Dios. Hoy hablemos de qué es hacer una buena confesión. Una buena confesión necesita varios pasos que los puedo contar con los dedos de mi mano, ¿sí? El examen de conciencia que sea sincero, que ya lo vimos. El dolor de mis pecados, es decir, que yo tenga esa contrición de mis pecados, que así se le dice, ¿verdad? El propósito de enmienda, que quiere decir que yo tenga el deseo de querer cambiar. O sea, si yo no tengo el deseo de cambiar, no, o sea, la confesión no funciona, no funciona. Decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Hoy, yo yendo a un sacerdote, oía que él que aplicaba todo lo de la confesión, que él decía que si yo no cumplo mi penitencia, y yo le puedo decir, a mí ya me ha pasado en algún momento, que de repente me ha dejado una tarea, no sé, alguna cosa y no la he hecho. Pero usted sabe que si usted no cumple su penitencia, la confesión es inválida. Es algo nuevo que vamos a ir conociendo. Y la confesión no se trata de que yo voy a contar una historia triste, es que yo pueda reconocer el mal que hay dentro de mí o lo que yo he hecho mal con sinceridad, sin dar excusas ni adornos, pero con una fe en el perdón de Dios. O sea, yo no tengo que irle a contar y irme por las ramas, ¿vea? Con humildad ir, ¿sí? ¿Qué consejo yo le puedo dar? ¿Qué consejos nos da la iglesia? Que sea claro, que sea directo y que no se justifique. Ay, es que viera a mi suegra, la que mi suegra que me ha tocado, que yo me he enojado, pero por culpa de ella. Es que el esposo o la esposa, si es malhumorada, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Me saca de quicio. Mis hijos son los que permiten que yo sea marcada. No se justifique. No se trata de contar el pecado del otro. Se trata de contar lo que usted ha hecho. ¿Sí? No oculte ningún pecado grave, queriéndolo ocultar, ¿vea? Porque eso también anula su confesión. No se avergüence, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Cuando estamos delante del Señor, no importa. Él nos quiere así como nosotros somos. Y confíe, porque Dios ya conoce sus pecados. Lo que espera es poder escuchar su voz con humildad, poderle decir en qué ha fallado, cuánto necesita de él. Fíjense que yo les contaba hace unas clases sobre San Juan Pablo II, que él se confesaba constantemente, cada semana, algunas veces diariamente, no porque él pecara gravemente, sino porque él entendía que el alma necesitaba limpieza continua para amar mejor. Nuestra alma necesita una limpieza continua para poder amar mejor. Y hay una frase, yo se les compartía hace unas semanas en el grupo Timón, que hablábamos un poco un tema parecido sobre el examen de conciencia, eh, y que Santa Teresita o Santa Teresa de Jesús, ella dice que la mayoría de las almas que se condenan, son por las malas confesiones. Wow, ¿verdad? La mayoría de las almas
que se condenan son por malas confesiones. Mis hermanos, este es un año santo. Uno de los actos más importantes, les decía, es pasar por esa puerta, pero no como un simple rito de que vamos a pasar la puerta y ya. Fernando para el retiro de compromiso, porque habíamos puesto eh, una puerta santa, un símbolo de puerta santa, les decía en una de las charlas que habían varias señoras que pasaban de arriba abajo sobre la puerta para ver si ahí ganaban la indulgencia. Y no, no era una puerta santa, pues, pero que no es un rito externo donde solo me va a permitir caminar por un lugar, pasar por la puerta santa con un corazón que no está arrepentido. A mí me llamaba la atención porque eso es turismo espiritual. De nada nos va a servir. Pero si yo me confieso con sinceridad, yo voy a poder recibir esa indulgencia. Permítame un segundo, solo tomo agua. Esa indulgencia que es una gracia inmensa que borra toda culpa y toda pena temporal del pecado. El Salmo 104 dice, entrar por la puerta con acción de gracias. Entonces, ¿qué significa este año jubilar? Eh, Pasar por esa puerta, pasar por ese momento especial que lo vamos a vivir pronto y que tenemos todo el año para poderlo vivir. Perdón, pero se me fue por otro lado, pero primero es que podamos hacer una confesión sacramental, la confesión que yo les decía y hacer el examen de conciencia. Vivir la Eucaristía, tomar esa comunión, que oremos por el Papa y que haya un desapego del pecado, incluso el venial. Hoy, ¿con qué quiero terminar? Invitándolos a que no desaprovechemos esta bendición que tenemos en este año jubilar. No importa si hemos caído o las veces que lo hemos hecho, busquemos levantarnos y salir al encuentro de Jesús. Así que mis hermanos, hoy vamos a terminar un poquito antes la clase, pero esto ha sido todo. Eh, no sé si alguien tiene algún comentario, quisiera compartir algo rápido y con esto podemos cerrar. ¿No? Ok, entonces vamos a cerrar. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que viniste a buscar a tus hijos que somos pecadores, no permitas nunca que el pecado me aleje de ti. Dame al contrario un corazón humilde que no se apoye en sus méritos, sino que siempre pueda confiar en tu misericordia. Hazme volver a ti cada vez que yo tengo un tropiezo en mi vida, Señor, y que jamás me canse de levantarme. Enséñame a amarte en todo momento, Señor. Y hoy te entrego a cada uno de mis hermanos que están acá para que se agarren fuertemente de ti, para que tú los llenes de amor, para que en ningún momento se sientan no dignos de ti, sino que se puedan sentir siempre amados por ti. Te entrego a sus familias para que esa bendición siempre llegue a cada uno de ellos y que permitas que podamos estar todos nosotros cerca de ti. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.